Creo que el coche está quedando espectacular. O sea... Hola, buenas. Hoy vamos a seguir con el Eclipse, que tenemos muchísimas cosas que hacer. Tengo todas las juntas, todas las gomas, todas las molduras de las puertas, tengo por allí las ventanillas, tengo el cuadro, porque el cuadro, si os dais cuenta, algunos lo rehicimos en un directo de 5 horas y media, lo desmontamos absolutamente todo, lo limpiamos todo, cambiamos bombillas, lo montamos todo y lo que pasaba es que se habían descalibrado las agujas. Cuando encendía el coche marcaba 80 km/h en parado y 4.500 revoluciones, entonces lo llevé a una empresa de Madrid. A Menigar fueron los que me calibraron el cuadro. Menigar es una empresa de electrónica de Madrid que se dedica sobre todo a cuadros, electrónicas, módulos de ABS y demás. Así que vamos a montar el cuadro y vamos a empezar a montar todas estas cosas porque... Ojo, cuidado, ¿eh? Y por ahí atrás hay más cosas, pero eso es para el Z4, que lo haremos en unos días. Pues nada, mi gozo en un pozo. Ya me dijo el chico, de hecho ni siquiera me quisieron cobrar porque me dijeron que no sabían si estaba bien porque no tenían la máquina en ese momento para calibrar el cuadro, que si pudiera llevarle el coche que sería mucho mejor y que lo calibrarían. Así que nada, en un futuro si algún día voy a Madrid, me paso por Menigar, le dejo el coche y que lo calibren. Una mala leche, pero es lo que hay, son cosas que pasan cuando quieres desmontar cosas y arreglar cosas. Vamos a ponernos con unas gomas, vamos a intentar dejar montado el interior del coche. Como podéis ver, aquí tengo un poco de lío con el tema de las gomas y es que tengo el doble, porque Roberto me mandó las suyas, que las mías en algunas ocasiones estaban bastante deterioradas, entonces tenemos que coger las mejores de esas dos, limpiarlas, hidratarlas y montarlas. Saludar a la nueva mascota de mi padre. Esto es una urraca que se encontró, estaba toda picoteada y bueno, mi padre la ha salvado. Cosas de la vida. Bicho. Sí. Y ya seleccioné un poco las gomas en mejor estado, las otras las deseché. Esta sería la del maletero. Me he fijado que están las dos rotas. Esto es de colgarse del maletero, que es una por aquí y la otra. Esta está menos rota. Voy a intentar darle la vuelta. No sé si se puede girar y poner esa parte que está rota hacia arriba y la parte que no está rota hacia abajo. Así pues nos intentaremos salvar de que esté tan roto abajo y de que se siga rompiendo. Después de estar toda la mañana limpiando las gomas, preparándolas, ya las he dejado yo creo que bastante bien. Están como nuevas. Lo único que no me va a pegar es que esta, que es la que va dividiendo la entrada de la puerta con la carrocería, es en gris. No sé si esto lo podré teñir en un futuro, si quedará muy mal. También pensar que los asientos van a ser en gris, entonces igual no queda muy mal. Esto lo veremos y si luego canta mucho, lo teñimos como hicimos con todos los plásticos de dentro. Así que vamos a ponerle la goma de todo alrededor, que ya le he puesto todo donde le faltaban las grapas. Ya he limpiado también las molduras metálicas que van en esta zona de aquí. Y por aquí tenemos tanto cómo va, que claro, hace tanto tiempo que lo desmonté que ya ni me acuerdo. También tenemos por aquí las fotos de todos los paneles de las puertas, porque también vamos a empezar a montar todos los tornillos, grapas y plásticos de las puertas, porque los tengo todos por aquí.
En un principio ya estarían las gomas, me ha costado un poquito más porque tiene que ir dentro del rail, entonces tenía que ir poco a poco metiendo la goma en el interior del rail para que quedara todo bien. Entonces en un principio además la he limpiado muy bien porque, para no variar, en algunas zonas estaba un poquito roja. La goma superior, la goma intermedia, la goma de abajo y la goma de la puerta ya estarían todas limpitas. En un futuro hidrataremos todas las gomas, las pondremos todas bien, porque ahora están sin hidratar, pero cuando estén todas montadas, tengo ahí un poquito de hidratante de gomas para mejorarlas. Voy a ponerme con la puerta. Es algo que me da un poco de miedo, yo os lo tengo dicho, porque hay mucho tornillo y la ventanilla y los ajustadores y los reguladores y toda esa liada. Es cierto que tengo un mogollón de fotos que hice cuando la desmonté. Vamos a guiarnos un poquito de las fotos. Y malo será, ¿no? Malo será. Buah, que me da un miedo. Al día siguiente. El primer día me dediqué a limpiar todas las gomas, a decentarlas. Estaban muy sucias, en partes estaban rojas. También usé las de Roberto, que en partes estaban blancas, entonces tuve que quitarle todos los restos de pintura y han quedado nuevas. Ayer estuve con las puertas, añadiéndole todos los interiores, cableados, todos los cableados en donde no tenía grapas. Le he puesto yo mis grapas para que quedara todo fijo, para que no hiciera ninguna vibración cuando estuviera el altavoz aquí montado. Lo que me falta es por ajustar las ventanillas, que esta ventanilla... ¡Félix! ¡Qué miedicas es! Lo que me falta por ajustar son las ventanillas, porque no están 100% ajustadas. Es decir, cuando cierra no está bien encajada, o está un poquito torcida, o está más metida hacia adentro. Eso lo haremos a través de las guías estas. Esto es para mover la profundidad de la ventanilla. Cuando vas apretando el interior de ese tornillo vas ajustando que la ventanilla vaya más hacia adentro o hacia afuera, y este es para subir o bajar el tope de la ventanilla, es decir, cuando tú subes la ventanilla de todo, este es el tope que le marcas. Entonces, si nos quedara un poquito baja, simplemente subimos este tornillo la misma distancia que nos faltaría en la parte de arriba y ya tendríamos la ventanilla ajustada. Parece más fácil de lo que suena. ¡Félix! ¡Félix! Bueno, por cierto, leña para el invierno. Y eso lo tenemos que hacer aquí, aquí y con estos de aquí, para ajustar también el abatimiento del retrovisor y así que todo encaje bien. Que en este caso hay que sacarlo un pelín hacia afuera porque está haciendo demasiada presión en la parte de arriba de la ventanilla. Si os fijáis, aquí está bien encajado, pero aquí hay que subirla un poquito. Entonces hay que regular la subida a través de esos tornillos. Tanto aquí como creo que aquí. Aquí creo que también tenemos que subir un poquito para que suba un poquito más todo esto. Lo haremos en otro momento porque ahora se vienen dos personas. Van a venir Raúl, el de las lunas, para ayudarnos a poner todas las lunas otra vez. Y va a venir Miguel para echarme un cable con el tema de suspensiones y frenos. Con los frenos de adelante tengo un problema. Y es que se me han quedado un montón de tornillos en Madrid. Entonces montaremos lo que podamos y cuando vuelva simplemente va a ser poner los pasadores y un par de tornillos y purgadores. Y más de uno me habéis preguntado por el paso de ruedas que está en rojo. Eso, si yo estuviera en Galicia, lo haría yo. Eso simplemente es coger un taladro o cepillo de alambre, empezar a lijar todo, imprimar todo
y luego ponerle antigravías, pero es de esas cosas en las que ahora mismo no me da tiempo. Entonces hablé con mi taller y me dijo: Chris, por 200 euros te pongo antigravías en los 4 pases de rueda, así que igual se lo pido a él, porque ya os digo que ahora me es imposible, no voy a venir de Madrid una semana entera para poner antigravías, porque es bastante más trabajo del que parece. Y me quito una liada de encima y aprovecho el tiempo para otras cosas. Este paragolpes me va a llevar una de trabajo ponerla en el sitio. Uf, no sé yo si me arrepiento de poner un paragolpes de plástico, ¿eh? Pero bueno, tiene sus pros y sus contras. Por cierto, el pajaroto de mi padre va perfecto. ¡Bicho! ¡Hola! ¿Qué tal? Se llama Siri y es un poco tragón, la verdad, come un montón, bicho. ¿Qué tal? Pero es súper majo. Y aquí tengo preparados discos de freno, suspensión de GR y pinzas de freno. Y estos son latiguillos metálicos. Esto hay que homologarlo, esto hay que homologarlo, esto hay que homologarlo. Hay que homologar todo. Y una cosa que me habéis dicho: Chris, cambia las zapatas. Las zapatas están nuevas. Aunque tienen tiempo, las zapatas están nuevas. Bueno, ha llegado la caballería, creerme, Miguel sabe de lo que habla, ¿vale? Cuando llamo a Miguel es porque, sobre todo, lleva los mismos frenos que le voy a poner yo y bueno, entiende un poco. Ya sabéis de este coche, ya hay vídeos en el canal y ya conocemos todos a Miguel, así que vamos a levantarlo, vamos a empezar por el eje trasero. Yo voy a obedecer órdenes porque Miguel aquí es el que sabe, entonces vamos a quitar todo el eje trasero y empezar a montar. Metemos un tocón ahí, Si giras a la izquierda se aprieta. No, estaba tirando de él. No estaba apretando. Estás apretando. Estaba tirando hacia arriba. ¿Es aflojar? No, estás apretando. Pues normal que no fuera. Estábamos apretando como locos. Y al aflojar esto va a ser la puta risa. Le acabo de dar fácil 2 vueltas. Ya te vi todo emocionado. Hostia, todo fuerte, ¿eh? Ya te veo. Si no estira el tornillo, todo va bien. Nah, tornillo bueno, joder. Yo veo que estaba marcado de que iba a empezar a decir... a llorar. En la ¡para que duele! Por favor, borra esa parte. Pues yo pensaba que la suspensión estaba más o menos nueva, la que tenía el coche, pero nada, Joder, estaba reventada. Estaba dándole con cariño. ¿Cómo te pasas, no? Este coche no quiere cariño, macho. Este coche le gusta que le den duro. Este va girando, ¿no? ¿Qué? Girando. Sí. Suave. Sí, ya. El sí ya a mí me... ¡Joder! ¿Pero qué coño? El sí ya te iba a decir yo. Muy despacito. ¿Pero qué coño? Los míos tienen como una vuelta entera para bajar. Buah. Si ya cambia. Exageradito, ¿eh? Madre mía.
Al día siguiente. El resumen de ayer fue que ya está el eje trasero montado y todas las lunas puestas. Listo. Os explico un poquito. Le hemos quitado suspensión, le hemos quitado discos de freno, le hemos quitado pinzas y le hemos puesto las pinzas Brembo traseras. Ya está. Este estaría montado, ahora os explico porque la parte delantera tenemos un poco de lío. La suspensión ya estaría montada, pero hay que subirla, yo creo que 2 centímetros, está muy baja. Y me decía ayer Miguel que igual tendría que meter el labio hacia adentro porque igual me toca. Es cierto que está un poco en el medio, pero también es cierto que la suspensión es rígida y es cierto que la voy a subir 2 o 3 centímetros. Primero, quiero que quede como la estética de la película, que quede redondo, ¿vale? Quiero que quede bastante redondo. Y una cosa que me habéis dicho mucho en Instagram es que le pusiera separadores. Yo no quiero separadores porque así queda bien. Es cierto que en la parte de arriba queda un poquito más metida y es cierto que tiene muchísima caída. Esto hay que regularlo, pero quiero que quede así, sin separadores. Quiero que quede un poquito estético. Quiero que quede planchada, no quiero que quede salida hacia afuera. ¿Y os acordáis de que hemos pintado los discos de freno? Que algunas personas me han dicho, jova, Chris, es una tontería. Pues fijaros, ¿vale? Para que os deis cuenta de que esos detalles marcan un poquito la diferencia y quedan muchísimo mejor. Está brutal. También tiene lunas y cristales. Vino Raúl a ponernos las lunas y los cristales, ya están todas pegadas en su sitio con gomas nuevas y están perfectas. O sea, la goma está perfecta, está todo perfecto. Tanto la trasera como la delantera. Está la luna perfecta, los cristales están perfectos. Y los laterales más de lo mismo. Creo que voy a tener que ponerle un puntito de silicona en esta esquina que se me levanta un poco, entonces eso es levantar un poquito, poner debajo un puntito de silicona para que se quede así pegado y no se levante, porque se ha deformado un poquito ahí y en el otro lado. De todas formas vamos a ver un poquito cómo actúa y las gomas ya las restauraré en su momento, cuando tenga todo el coche, pues restaurar todas las gomas, porque las gomas están un poquito feas, están limpias, pero están un poquito feas, pero eso lo haremos al final de todo, cuando hagamos el detailing de toda la estética del coche. Ahora toca la parte delantera. Aquí no tengo ayuda de Miguel, pero tampoco es muy difícil. Es decir, yo no sabía lo que era sacar un tambor, no sabía lo que era sacar una suspensión. Mi vida había sacado una suspensión y tampoco era difícil. Iba un poco replicando lo que hacía Miguel. En la parte delantera me ha dicho que es más de lo mismo. Es aflojar arriba, quitar abajo, sacar 4 tornillos, sacar todo y meter 4 tornillos. Y ya está. Madre mía, tengo allí todo preparado, llantas, pinzas, adaptadores. Lo que sí me ha quedado en Madrid, purgadores, pasadores, no le podemos poner pinzas de freno, no le podemos meter aceite y no tengo la tuerca para el latiguillo. Entonces este va a quedar medio desmontado. A la vuelta de Madrid pues ya le pondremos los 4 tornillos que faltan. Vamos a levantarlo, empezar a desmontar todo y montar para adelante. No me va a valer, no me va a valer. Pajaroto, ¿qué? ¿Cómo lo llevas? ¿Estás empapado, bicho? ¿O no? ¿Tienes hambre? Ah, tienes hambre. Ahora te doy de comer. Pajaroto, estás empapado, tío. Das pena verte.
Pero bueno, suspensión puesta, me está costando riñones enteros porque entre que no puedo hacer mucha fuerza con el codo izquierdo, que todavía lo tengo un poquito reventado. Ya lo he puesto, solo me falta apretar esta tuerca y el resto ya lo habría puesto. He puesto la rótula nueva y está todo apretado por ahí atrás y poner disco. Pero claro, me distraen entre Pajaroto y Félix. ¡Pajaroto! Bueno, toda tu bola, ¿eh? Estoy teniendo problemas porque hay que modificar el brazo. Esto no se puede modificar. Y esto, pues eso, no se puede hacer, ¿vale? No hagáis lo que voy a hacer yo porque no se puede hacer, pero hay que modificarlo. Porque lo mejor sería cambiar todo el brazo y meter el del Galant VR, que es el que llevaba los frenos Brembo. Pero este no. O sea, este lleva unos frenos mucho más pequeños y entonces hay que ponerle unos adaptadores. Para ponerle estos adaptadores vienen así y así. En la parte de abajo va atornillado ahí y en la parte de arriba va ahí. Pero si os fijáis no entra el tornillo en el agujero. Entonces hay que darle con la radial aquí. Hay que comer un poco de esta parte de aquí para que entre ese agujero ahí. Esto no lo hagáis en casa, pero yo lo voy a hacer porque es lo que hay. Entonces vamos a darle con la radial aquí. Estoy pendiente de que me mande ahora unas fotos Roberto, que fue el que me vendió los frenos, que es el que lo tenía montado en su Eclipse. Y entonces tenemos que comer un poquito por detrás, porque esto por detrás tiene un labio bastante feo. Entonces hay que comer esto por detrás, hay que comer esto por detrás y hay que hacer un rebaje aquí para que entre el adaptador y que entre la pinza de freno grande. No le contéis a nadie lo que estoy haciendo, que quede en secreto entre vosotros y yo. Que básicamente, a ver, al fin y al cabo esto lo tienen hechos muchísimos Eclipses y muchísimos coches en los que se adaptan frenos y demás. La cuestión es que luego se va a hacer una prueba de frenada y de resistencia y se van a hacer un montón de pruebas para que se homologue este sistema de frenado en este coche, así que no os preocupéis porque luego se van a hacer pruebas. Aún así, no lo voy a llevar circuitos, no voy a hacer una conducción deportiva, no voy a hacer el animal, entonces no os preocupéis porque no va a pasar nada, simplemente lo voy a rebajar un poquito sin más, pero no lo hagáis, no es bueno. 5 minutos después. La mañana siguiente. El coche ha quedado espectacular, gente, de verdad, está espectacular. Es cierto que en la película es un poquito más alto, como 2 centímetros más en la parte delantera y 1 o 2 más en la parte trasera. Es cierto que así queda brutal, sinceramente no sé qué hacer, está espectacular, pero claro, si me quiero basar en la película igual tengo que subir la suspensión, no lo sé, eso lo iremos viendo poco a poco a medida que pase el tiempo y nos vayamos un poco acostumbrando. En la parte delantera al final no le puedo montar las pinzas hasta que no tenga un macho de roscar de métrica 14, iré un día de estos a por ello y quizás ya se lo montemos la siguiente vez que suba a Madrid. Pinzas, eso no me va a llevar prácticamente nada con respecto a lo de poner suspensión, de modificar el brazo. No dejo de mirar para él, está, madre mía, cómo está brutal, pero brutal, pero brutal. Creo que la base está muy bien. Mucha gente me ha dicho, Chris, no le pongas las pegatinas o así. A ver,
no hay vuelta atrás, o sea, va a ser como el de la película, punto, no hay vuelta atrás. Vamos a hacer una cosa rápida y es poner los retrovisores. Ayer fui a buscar las carcasas, los acabo de montar y le ponemos los retrovisores, entonces yo creo que va a tener un punto más, porque claro, ahora se ve así un poco como un gato sin orejas. Así que vamos a ponerle los retrovisores, que son literalmente 3 tornillos, y a ver qué tal quedan. ¿Qué haces con el pájaro? Vamos a buscar leña. ¿Vais a buscar leña? Claro. Mete ahí debajo. Así no trabajas, ¿eh? Mira, salta. Salta para arriba. Venga, salta. Vamos. Este mi padre. Mira, pa' ahí. Es cierto que en un principio no lo quería metalizado y me apareció de sorpresa en metalizado, pero sí que queda muchísimo mejor siendo metalizado. ¡Buah! Precioso. Precioso. Madre mía, en lo que se está convirtiendo esta bestia, ¿eh? ¿Os acordáis de cómo era? Es que igual alguno no se acuerda de que esto iba para el desguace, ¿eh? Ojo, cuidado. Miles de lágrimas más tarde. Dejarme que os explique lo que acaba de pasar. Yo ayer estuve grabando y enseñando cómo puse toda la parte de atrás con las luces. Las luces de marcha atrás las tengo en esta zona de aquí, en el paragolpes original, entonces tuve que prolongar un poquito este cable para que me llegara a este. También explicaba en el vídeo que no iba a atornillar las luces de posición de la matrícula porque si no se quedarían más feas. Ahora os explico. Yo lo grabé sin problema ninguno. Hoy puse la cámara aquí en esta esquina donde está el trípode y nos pusimos mi padre y yo a montar el paragolpes. Y yo ya me di cuenta de que yo estoy casi seguro de que le di al botón de grabar. Al final de todo he visto la cámara parada y he dicho, ostras, no le he dado a grabar cuando monté el paragolpes. Madre mía. Cuando volví a darle al botón de grabar me dio error de lectura en tarjeta y cambió a la otra tarjeta. Cuestión, acabo de tirar una tarjeta de 64 GB del cabreo. Me he perdido todos los archivos, estuve como 2 horas intentando rescatarlos. Cansancio y agotamiento mental. Así que nada, lo habéis visto montado, pero es lo que hay. Así que os explico. Los pilotos estos de marcha atrás los atornillé, pero me quedaban flojos. Así que cogí silicona y por la parte de atrás le puse un cordón de silicona todo alrededor para que no viniera hacia atrás y no estuviera un poquito suelto. Es decir, está atornillado, aquí lleva un trozo de plástico y está atornillado el plástico, pero aquí no llegaba a enganchar. Entonces, con el cordón de silicona ya queda fijo en su sitio. Este no lo tuve que prolongar, tuve que prolongar este cable de aquí. Le he puesto un trozo de cable así de largo y ya me dio para poder conectar el cable a este. Más de lo mismo, le puse un cordón de silicona por detrás para que no se moviera y no vibrara. Las bombillas de matrícula estaban atornillados al paragolpes. Este paragolpes ya me lo habían dado con estas luces y estaban atornillados en su momento. Y yo estuve a punto de hacerle los tornillos hasta que dije yo, oye, ya que le estoy poniendo silicona a esto y le estoy poniendo silicona a esto, voy a probar a ponerle silicona a esto para que se quede fijo y quede estéticamente mucho más bonito, más limpio, y creo que queda muchísimo más limpio, sin tener esos agujeros o esos tornillos en las luces de matrícula. He lijado las luces, las he pulido y se ven muy bien. Le he cambiado las 2 bombillas para no tener problemas. Y el cable lo he pegado, ya que estaba con la Sica, he puesto 3 pegotes de Sica para que no se moviera, porque no tengo donde enganchar el cable. El cable originalmente aquí lleva en la parte de atrás, por detrás del paragolpes, una chapa y va anclado ahí. Entonces no tenía manera de anclarlo, así que le puse 3 pegotes de Sica y los pegué ahí y ya quedó todo perfecto, sin que vibre, sin que suene. En las zonas de soldadura le puse funda termorretráctil para que en ningún momento la humedad o el agua o cualquier cosa pudiera afectar de ninguna forma a los cables, y creo que queda todo de una manera mucho mejor. Sobre todo esto, sin los tornillos, me parece que queda mucho más bonito. Problemas, que sabéis que a mí me gusta enseñaros todo para que aprendamos todos, y si algún día vosotros hacéis algo así, que no hagáis los fallos que he tenido yo. Este paragolpes lleva desmontado del coche unos 4 meses más o menos, unos 3 meses desde hace que se fue a pintura. Lo malo de los paragolpes de fibra es que se abren, es decir, se deforman.
y este se deformó un poquito. Lo han pintado y ahora cuando lo he ido a poner, si os fijáis, tiene grietas. Eso es de la tensión de volver otra vez al sitio. Y bueno, pues ha cogido alguna grieta ahí, ha cogido alguna grieta en esta zona de aquí, no sé si se llega a ver. A ver, os estoy enseñando fallos minúsculos, ¿sabéis? Pero para que tengáis esto en cuenta, si algún día lo hacéis, que tengáis en cuenta que si lo tenéis fuera del coche os puede agrietar. Y este es el que más me molesta y más me preocupa. Y es que ahí hay una línea que se ve muchísimo. Y es que el paragolpes no va más hacia adentro. Eso es todo lo adentro que va a ir. Entonces, no me gusta que se vaya a ver siempre eso ahí. Pero como no es el paragolpes que más me gusta del mundo, y voy a estar pendiente de si algún día encuentro un paragolpes original de la película, un body kit tanto delantero como trasero originales de la película, pues me encantaría cambiárselo. Algunos me habéis dicho en Instagram que esto lo pintara de negro y ya lo he pensado varias veces, pero no me termina de convencer del todo. Aún así, lo que haré será sacar fotos y poner en Photoshop esta zona de negro. También pensé en difuminarlo. Esto lo tengo que ver. Porque, claro, el paragolpes de la película viene mucho más hacia afuera y en la película hay una cosa y es que le quitan la rueda de repuesto. En Europa está prohibido tocar el chasis en zona de rueda de repuesto. Si fuera Estados Unidos le quitaría la rueda de repuesto y eso se quitaría. Pero como estamos en Europa, pues es lo que hay. Y el escape, por último. De momento se queda así. No tengo dinero para meterle un escape. Había visto el dedón silencioso por 500 euros, pero no tengo dinero ahora mismo para meter un escape. Más adelante, cuando tenga dinero, ya se lo meteré. Intentaré ahorrar un poquito a lo largo de los meses y se lo acabaremos poniendo. Que esto es otra cosa que me habéis dicho muchas veces. Christopher, estás forrado. Christopher, cobras una pasta. Tenía ahorros, tenía. En pasado. Así que estas cosas, o sea, el coche ahora lo voy a hacer. Pero sí que voy a ir un poquito más pausado porque, bueno, por ejemplo, no tengo tanto dinero para las pegatinas o no tengo dinero para lo del paragolpe, lo del escape. Entonces, poquito a poco ya iré ahorrando un poquito e iremos haciendo estas cosas. Me va a llevar un poquito más de tiempo que a lo mejor si tuviera dinero y lo hiciera de golpe, pero no os preocupéis, lo acabaremos poco a poco. Cuestión de pilotos traseros. Un principio le voy a poner los europeos. Voy a pasar la homologación y la ITV con los europeos. Para no tener ningún problema y para que en la ITV y la homologación no me pongan ningún tipo de queja. Porque bueno, ya sabéis que así vamos a tener muchas quejas y muchos problemas. Así que vamos a ponerle los europeos, ya los he limpiado, este lo habíamos pulido, el central, y en un futuro le iba a lijar y preparar los que me había enviado Roberto, que estaban teñidos en negro. Estos son americanos con la parte roja, pero hablé con Nuker me vende los suyos, tiene unos americanos. Estos los dejamos en un principio a un lado. He puesto hace un rato en Instagram cómo habían quedado estos y estos con estos. Y bueno, algunos habéis dicho que os gustaban, otros que eran horribles. A mí me parece que queda muy feo porque no cuadra nada con la estética del coche. Lo voy a montar para que veáis a lo que me refiero. 10 segundos más tarde. Ahí tenéis la estética con a la derecha en negro y a la izquierda el europeo. Creo que queda muchísimo mejor el europeo, lo que os decía, con la parte central en roja. En negro queda muy macarra, muy malote, muy... que no tiene nada que ver con la película. Es como cuando me decís, Chris, no le pongas las pegatinas. Estamos haciendo una réplica de un Eclipse de a todo gas. Lógicamente esto no cuadra. Así que vamos a montarle luces traseras y empezar a dejar ya lista la trasera y quedaría todo rematado ya. Buah, por fin empiezo a decir esa palabra, me cago en la leche. ¿Qué queréis que os diga? Ay. Esto va cogiendo forma. Esto va cogiendo forma. Madre mía. Pues yo no sé qué queréis que os diga, pero a mí los europeos me gustan muchísimo como quedan. Y de hecho en algunas escenas me da la sensación de que tienen los europeos con el intermitente naranja. Yo tengo mis dudas de ponerle los americanos. Y no, o sea, para todos los que me preguntáis de Estados Unidos y de América en general, no vendo estos pilotos, no los envío porque
Estos pilotos valen 100 euros, el envío igual vale 100 euros y os pararía aduanas y os cobrarían otros 200 euros. No, no vendo esto, además no estoy vendiendo ninguna pieza del coche. Uf, yo es que no dejo de ver para él, madre mía, ya empieza a cuadrar todo. Sigo diciendo que la suspensión es muy bajita y eso puede ser un problema para muchas cosas, pero queda precioso, madre mía. Vamos a acabar con algunas cosillas como son tapón de combustible y los tiradores. Además, en el tapón de combustible le he pintado una pieza en plata, que sería esta de ahí, para darle un toque un poquito más de color porque viene negra. El tapón no se le puede poner, el de la película, es ilegal completamente modificar la entrada de combustible y no se la voy a poner en negro, que no me gusta. Así que por lo menos para darle un toque de color pues la ponemos en plata, que la he pintado el otro día. Vamos a ponérsela y a ver qué tal queda. Vale, listo. Otra cosa más. Ya está todo alineado. Perfecto. Pues toca volver a montar las manillas. Así que vamos allá. Esta es la izquierda. Llevo 3/4 de hora limpiando las cerraduras del coche y engrasándolas y demás, y están ya prácticamente como nuevas porque estaban todas súper oscuras y súper negras en la parte de arriba. Ahora sí, empezar a montar porque tuve que limpiar todas las piezas, todo lo rojo que se veía en esto, porque claro, cuando lo ves, este sí que se ve alrededor, el plástico negro, como veis. Entonces esto tenía que haberlo limpiado todo, la parte de arriba no hace falta pues porque esto va adentro, pero lo que se ve, como por ejemplo esto de aquí, pues sí, había que limpiarlo bien. Así que ahora sí que vamos a montar esto, porque si no se nos lía esto y echamos demasiado tiempo para montar esto. Tengo que guiarme por algo, porque si no la liamos. Más de uno me preguntáis por el ordenador. El ordenador lo tengo ahí para guiarme, como habéis visto. He roto una manilla. Ay, me tocará comprar una manilla. Solo con esta parte me vale. Y bueno, pues nada. Tocará repintarla y que luego cuadre el color. Y vamos a ponerlo en el coche porque ya estoy empezando a estar un pelín cansado. Y hasta aquí la aventura de este vídeo en el que hemos hecho muchísimos avances con el coche, aunque no lo parezca. Hemos montado suspensión, frenos, nos faltan las pinzas de freno delantera que simplemente tenemos que roscar un agujero y montar las pinzas de freno delanteras. Eso lo haremos en el próximo vídeo, es algo súper sencillo que haremos en un ratito. También me falta por alinear las ventanillas, que eso también lo haremos en un ratito, pero hemos montado también todo el interior de la puerta, ventanillas, todos los motores, el cableado. Hemos montado paragolpes traseros, luces traseras, todo el sistema de cableado de las luces de marcha atrás y luces de posición de matrícula.
Y bueno, he alineado un poquito el paragolpes. Los pilotos todavía están sin alinear del todo. El central tengo que alinearlo un poquito, tengo que torcerlo un poquito. Pero bueno, eso lo haremos más adelante. Ya os digo, como no son ni las luces siquiera que se van a quedar, aunque cada vez me gustan más, cada vez me gustan más las europeas con esa esquina amarilla que los americanos. No sé yo qué deciros. Sí que la suspensión está demasiado baja, queda muy bonita, pero no sé hasta qué punto será un problema en los resaltos y en la carretera. Iré a un desguace, que me han chivado que hay un Eclipse en un desguace y está muy entero, y cogeré muchas piezas que necesito, porque necesito muchas piececillas internas, gomas. Creo que el coche está quedando espectacular. O sea... Y para que os hagáis una idea, incluso me ha crecido la barba a lo largo de todo este vídeo. Vosotros lo habréis visto en no sé cuánto tiempo, pero ha pasado una semana. He estado trabajando una semana bastante intensa con este cacharro. Ahora me voy a poner con el Z4, que ya os había comentado. Por eso quiero unos días en plan libres del Eclipse para meterme con el Z4. Menos mal que estoy de vacaciones, pero bueno, esas cosas. No habrá vídeo hasta octubre. Relajaros los del Eclipse, ya lo veréis. En octubre vuelve otro vídeo, yo volveré en septiembre a Galicia y en septiembre le seguiré dando. Repito lo de siempre, tengo mi trabajo, así que en octubre seguiremos con paragolpes delantero, pinzas delanteras y bueno, intentaremos dejarlo todo solucionado para homologar el coche antes de finales de año, a ver qué tal. Así que nada, como siempre os digo, si le dais a me gusta, comentáis y compartís, os lo voy a agradecer muchísimo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo!